Conoce los Super Checkbox que ahora podemos insertar de forma masiva en tan solo segundos. Con tan solo un par de clics vamos a tener muchísimos checkbox. Esto antiguamente no se podía, solo tenía esta característica en la hoja de cálculo de Google Sheet. Ahora ya lo tenemos en Excel, pero aún está en prueba, está en la versión de Microsoft 365 Insider. Si ustedes no lo tienen, no se preocupen, supongo que en unos días ya vamos a tener esta actualización. Bien, miren lo fácil y lo rápido que es activar o desactivar estos checkbox. Pero ¿cómo los creamos? Vamos a ir a la hoja número 2 y acá tenemos las celdas vacías. Miren lo rápido y fácil que es crear estos checkbox. Vamos a seleccionar todo el rango de celdas donde queremos insertar nuestro checkbox. Vamos a ir a la pestaña insertar y a la derecha quiero que observen que acá dice checkbox, ¿no? Así que lo único que hacemos es dar un clic y automáticamente ya tenemos todos nuestros checkbox, ¿no? Con un clic activamos y con otro clic lo desactivamos. Si queremos cambiar el color, así de simple, seleccionamos nuevamente todo el rango de celda, nos vamos a la pestaña inicio, nos vamos a formato condicional y luego de eso nos vamos a nueva regla. Aquí en nueva regla vamos a ir a la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí lo único que vamos a hacer es poner igual, acá poner igual y vamos a seleccionar la primera celda de la izquierda superior de todo nuestro rango, ¿no? Vamos a borrar el signo dólar para que pueda recorrer tanto columnas como fila, borramos y a esto le igualamos a verdadero, ¿no? Recuerden que da lo mismo si borramos todo esto. Excel lo va a asumir como si fuera un igual a verdadero, pero si gustan también lo pueden poner, da lo mismo. Vamos a ir acá a la derecha donde dice formato, les va a saltar esta ventanita y aquí en la pestaña de fuente en color vamos a seleccionar cualquier tipo de fuente. Yo voy a seleccionar por ejemplo cualquier color de tema o fuente. Yo voy a seleccionar este que dice ciruela, le doy en aceptar y miren como ya ahora lo tengo de otro color. Ahora, para que cambie también cuando el checkbox no esté marcado, seleccionamos nuevamente todo, nos vamos a formato condicional, otra vez a nueva regla, nos vamos a la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas. Lo mismo, ponemos igual. Nos vamos a la primera celda, izquierda superior de todo el rango. Borramos el dólar antes de la letra, borramos antes del número. Ponemos igual y esta vez vamos a poner el falso, ¿no? Ahí lo tenemos, falso. Luego de eso, a la derecha, no recuerden, igual a falso, a la derecha formato. Y cuando no esté marcado, vamos a ir nuevamente a fuente, vamos a ir a color. Y acá podemos seleccionar cualquier color. Yo voy a seleccionar este verde, acepto y ya me acaba de cambiar todo, ¿no? Y cada vez que esté seleccionado vamos a tener otro tipo de color. Bien, ahora sí, para que esto pueda funcionar con alguna fórmula podríamos utilizar por ejemplo la función contar.si para que nos cuente cuántos casilleros han sido activados por fila. En este caso, es un plan de obra y tenemos acá algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá igual. Ponemos igual. Llamamos a la función contar.si, abrimos paréntesis, seleccionamos todo este rango, ponemos al final, punto y coma y luego ponemos acá el verdadero, ¿no? Verdadero. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. De esta manera arrastramos hacia abajo y ahora sí nos va a contar cada vez que nosotros marcamos un casillero, ¿no? Por fila, ojo, por fila. Y de esta manera tenemos los super checkbox de Excel que nos van a servir de hecho muchísimo y nos van a ahorrar también bastante tiempo. Recuerden que estos checkbox anteriormente lo insertábamos ya sea mediante la pestaña programador, acá insertar y teníamos los controles de formulario. Y esto sería todo. Bien, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor escríbanme abajo y nos vemos en el próximo vídeo.